ACV es algo que sucede muy rápido. Sedentarismo, estrés, mal descanso, mala alimentación. Todos factores de riesgo para sufrir un ACV. Antes uno esperaba que un ACV lo tuviera una persona de arriba de 60 años, con un daño acumulado de muchos años, y sin embargo en la actualidad vemos pacientes de 45, 50 años con el mismo nivel de daño de una persona adulta mayor. Hoy con la doctora Clarisa Sea, que es médica neuróloga. Médica neuróloga. Clarisa, ¿cómo estás? Bienvenida, Bien. Gracias por estar. Muy bien, muchas gracias. Hablamos de ACV. Hablamos de ACV. Accidente cerebrovascular. ¿Qué básicamente qué es? El accidente cerebrovascular es una alteración en el flujo de sangre del cerebro. Hay dos tipos. Puede ser hemorrágico, cuando se rompe una arteria y se vuelca sangre dentro del cerebro, o la mayoría son isquémicos, que es cuando deja de llegar sangre por algún motivo a un área del cerebro y esas neuronas sufren la falta de nutrientes y oxígeno y se genera un proceso de isquemia y de infarto de esas células. ¿Cuáles son las causas por las que una persona puede tener un accidente cerebrovascular? Si hablamos del ACV isquémico, la mayoría son por placas aterotrombóticas en pacientes adultos que tienen problemas de riesgo cardiovascular, como hipertensión, diabetes, colesterol, el tabaquismo, pero las causas pueden ser muy variadas. Sí. En pacientes jóvenes también puede existir por problemas cardíacos, de arritmias o de algunas malformaciones, problemas de coagulación de la sangre, algunas malformaciones también de las arterias del cerebro. Las causas son variadas, pero la mayoría son por obstrucciones arteriales por placas de ateroma. La posmodernidad o el mundo actual no colabora demasiado. Para nada. Sedentarismo, estrés, mal descanso, mala alimentación. Todos factores de riesgo para sufrir un ACV. Incluso en los últimos años se vio un incremento de la frecuencia de estas causas en pacientes más jóvenes, que antes uno esperaba que un ACV lo tuviera una persona de arriba de 60 años, con un daño acumulado de muchos años, y sin embargo en la actualidad vemos pacientes de 45, 50 años con el mismo nivel de daño de una persona adulta mayor. Tengo un accidente cerebrovascular, voy a la clínica Pilares del Rosario. ¿Cómo arranca el proceso de rehabilitación o de diagnóstico? Perfecto. En la clínica en Pilares lo que hacemos es la rehabilitación del ACV una vez que el paciente ya está estabilizado. ¿Sí? La primera etapa se hace en un hospital de agudos, donde se estabiliza al paciente, se le da el tratamiento correspondiente, se analizan las causas y los tratamientos y después llega a nosotros para comenzar su rehabilitación más intensiva. Hay un paciente y una familia detrás, ¿no? ¿Cómo son esas primeras relaciones, ese vínculo? Hablamos de familia siempre de la red de contención del paciente, ¿no? Que puede ser familia o a veces no son vínculos tan directos. Y yo creo que en verdad todo ese círculo de personas está sufriendo esa enfermedad, no solo el paciente que lo padece, porque genera cambios a nivel de la estructura familiar, cambios a nivel económico, y es toda una nueva organización de esa familia a la que se va a tener que enfrentar. Por ahí el primer vínculo, lo que tratamos es de conocerlos y de ver cuáles son sus miedos, sus fortalezas, sus debilidades, para tratar de acompañarlos en todo ese proceso, que va a ser largo. Hay un montón de preguntas y pocas certezas, porque como bien decías, el contacto con la clínica es cuando pasó la etapa más grave, ¿no?, del accidente cerebrovascular. Sí. Es el momento de la recuperación, de la rehabilitación. Exactamente. Si bien la recuperación comienza desde las etapas más tempranas, con un montón de medidas para evitar las complicaciones, para empezar ya la rehabilitación en los primeros días, la rehabilitación intensiva comienza en la clínica. Los pacientes por lo general vienen muy angustiados, muy asustados, con muchas preguntas, y yo lo que trato siempre de explicarles es que el ACV es algo que sucede muy rápido, es una enfermedad muy disruptiva, que el paciente te puede siempre especificar el día que empezó, pero que la recuperación es lenta y que tienen que armarse de paciencia para afrontar todo ese proceso. Para que, no digo el éxito, pero sí es muy importante el momento en donde los vamos a atender, ¿no? Las horas posteriores al accidente cerebrovascular son las más importantes. La etapa aguda es fundamental. Primero la prevención. Como decíamos antes, muchas de las causas se pueden prevenir y eso es fundamental. El mejor ACV es el que no ocurre y eso lo vamos a mantener siempre. Después las primeras horas son fundamentales, la consulta rápida para poder dar los tratamientos de reperfusión que se pueden dar en las primeras 4 o 6 horas desde el inicio de los síntomas, y una vez superada esa etapa
ya empezar con los procesos de prevenir que ocurra nuevamente y rehabilitar las funciones que quedaron dañadas. Hay distintas consecuencias que conlleva el accidente. En cuanto a lo motor, a la función motora y a lo físico, ¿cómo se trabaja en esa recuperación? A algunos pacientes se les dificulta el habla, a otros cierta movilidad de extremidades del cuerpo. Sí, el cerebro trabaja en áreas. Hay áreas del cerebro que están especializadas en generar una determinada función, en procesar una determinada información. Dependiendo del área que se haya afectado por la lesión, van a ser las consecuencias que tenga nuestro paciente. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes que vienen con nosotros son los pacientes que han quedado con secuelas moderadas o graves y por lo general tienen trastornos motores, trastornos dilutorios, trastornos del lenguaje, y cada área se va trabajando en distintos módulos y con distintas técnicas. ¿Cómo se le habla o qué se le dice tanto al paciente como a la familia que ve que de un día para el otro, bueno, uno de sus miembros no puede trasladarse o se arrastra o tiene dificultades del lenguaje para comprender, para manifestarse? Como te decía antes, yo creo que es un proceso que sufre toda la familia, todo el entorno. ¿Sí? Cualquier persona, uno a lo mejor tiene la idea de una persona adulta, mayor, que a lo mejor tiene poca actividad, pero la verdad es que la mayoría son pacientes muy activos, laboralmente, socialmente, y esto tiene un gran impacto a nivel funcional en la familia. Lo que tratamos es primero de calmarlos, de despejar sus dudas, sus miedos, y después de acompañarlos en todo el proceso de adaptación, que no va a ser solo de esa persona, sino de todo el grupo familiar. Claro. Van a tener que tomar nuevos roles, adaptarse en otras circunstancias, eso se evalúa caso a caso. Y los procesos son por lo general largos, ¿no? Los procesos son largos, sí. Ya te digo, estamos hablando de pacientes que han quedado con secuelas moderadas o graves, porque a lo mejor el que quedó con algo muy leve puede volver a su casa y rehabilitar desde su casa. El que ingresa a internación es porque requiere cuidados constantes o porque tiene otras enfermedades que también lo ponen en riesgo y requiere asistencia médica y de enfermería 24 horas. Así que son pacientes complejos. ¿Y cómo trabajan esas ansiedades que me imagino que existen? Totalmente, todo el tiempo. Generando espacios de escucha, generando espacios de encuentro con la familia, de todo el equipo, no solo de los médicos que dan los informes. Muchas veces los pacientes tienen ansiedades que las tenemos que despejar otros especialistas, en conjunto con el Servicio de Salud Mental, que también apoya muchísimo y que es fundamental en todo el proceso. Y en cuanto al lenguaje, ¿hay tareas interdisciplinarias con fonoaudiólogos? ¿Cómo funciona el equipo? Es fundamental que haya fonoaudiólogos siempre. Ellos evalúan las alteraciones del lenguaje que tiene ese paciente, que pueden ser diversas. Uno puede tener fallas en la comprensión o en la expresión o en ambas, y de acuerdo a ese panorama se va a generar un plan de rehabilitación. Las técnicas son variadas. Lo que sí tenemos que siempre tener en cuenta es de tranquilizar al paciente y a la familia, que en caso de lenguaje, por ejemplo, tenemos actitudes en la vida diaria que lo pueden favorecer o pueden entorpecer esa rehabilitación, entonces se trabaja mucho con el entorno. Y a propósito de ansiedades, ¿cómo es preparar el entorno para el regreso a casa, ¿no? Para la vuelta al hogar? Un desafío total. Por supuesto que uno intenta que el paciente cuando vuelve a su domicilio tenga secuelas mínimas y pueda ser lo más autoválido posible. A veces se logra y a veces no. Muchas veces hay que hacer visitas en el domicilio para adaptarlo. Hay veces que la familia tiene que contar con cuidadores que les ayuden a trasladarlos o a higienizarlos. Todo va a depender de cuánto se haya logrado rehabilitar. En estos casos, supongo, me podés corregir si estoy totalmente equivocado, la palabra o el mensaje que se le da tanto a la familia como al paciente es fundamental, ¿no? ¿Qué se recomienda decir en cuanto a estrategias o alcances o objetivos, tiempos, y qué definitivamente no hay que decirle a la persona que está en rehabilitación? Lo primero que yo les digo es esto, de tener paciencia, de que esto va a ser un proceso largo, que los vamos a acompañar. Que es verdad que los primeros avances se ven en las etapas más tempranas, pero que tienen la posibilidad de seguir mejorando día a día y que es importante que continúen ese proceso siempre acompañados, también para no volver atrás las cosas que se han logrado. Plantearles que ahora van a tener que afrontar su vida diaria desde otro punto de vista. Muchas veces la forma de vida que tenían o las cosas que conocían ya no van a estar, ya no las pueden seguir viviendo de esa manera y hay que generar un nuevo paradigma. Eso hay que plantearlo con
con total claridad, ¿no? Sí, a ver, no queremos generar falsas expectativas. Eso también depende mucho del tipo de lesión que tenga y del tipo de paciente. No todos los pacientes se comportan de la misma manera. Hay factores que favorecen la rehabilitación, otros que sabemos que la entorpecen. Y si bien siempre se los alienta y se le da la esperanza de la recuperación, no podemos nunca prometer la recuperación completa o que ese paciente va a volver a tener su vida habitual como la tenía hasta ese momento. Pero sí que pueden adaptarse y que pueden enfocar sus actividades desde otro punto de vista y que no siempre tiene que ser malo o tiene que ser peor que lo anterior. Muchas veces puede ser algo superador, dar oportunidad a otras cosas que antes no veían. Pero lo distinto siempre genera incertidumbre, ¿no? Siempre. Siempre. Ese sería el mensaje o el discurso inicial para una familia o un paciente que llega por primera vez a la clínica a recuperarse después de una ACV. ¿La incertidumbre? No, la expectativa y el modo, sí, porque la expectativa es mucha. En otra nota, por ejemplo, en otra entrevista nos dijeron, bueno, entendemos todo lo que te ha pasado, pero estás vivo, ¿no? Sí, hay que ver, uno siempre trata de recuperar la función biológica, digamos, que se perdió, y muchas veces también hay que ver el paradigma de ese paciente, qué le interesa a él recuperar. Intentar que esa persona vuelva a ser quien es, que se reconozca y que se sienta cómodo con su vida. Hay personas que les interesa más recuperar una cosa que otra, hay personas que les afecta anímicamente de una manera más profunda que a otras, y eso lo tenés que ver caso a caso. Ahí es cuando empieza a jugar el rol más psicológico, si se quiere, ¿no? Eso es fundamental desde el primer momento. Fundamental conocer al paciente y a la familia. Un determinado déficit no le va a importar lo mismo a una persona que a otra. Una persona que quedó con una dificultad para mover la mano izquierda, a lo mejor que no es un mano hábil y tiene un trabajo, no sé, de oficina, a lo mejor no le interfiere tanto, y una persona que se dedica a la música o que pinta, le va a generar un impacto funcional y un impacto en su vida que es mucho más profundo. Te encontrarás con que desde lo emocional hay personas que rápidamente reconocen el lugar que les tocó, lo que están viviendo, y otros que tardan más en asumirlo, ¿no? Por supuesto. Sobre todo pasa, creo que con las personas más jóvenes, que son personas muy activas socialmente, laboralmente, y que un día para el otro todos sus planes y todos sus proyectos se vieron por lo menos en pausa. Sí, claro, ahí en stand-by. Sí, y volver a traer todo eso y volver a enfocar todo eso es un proceso largo y donde salud mental juega un rol fundamental. ¿Y cómo es un día tuyo en la clínica? Un día mío en la clínica, bueno, yo voy a la clínica en verdad 2 veces por semana a ver los pacientes que tienen patología neurológica exclusivamente. Los visito, primero conozco a los nuevos, leo todo su historial para ver qué le pasó, a qué estuvo expuesto, qué tratamientos está teniendo en este momento, y después voy y los conozco. Prefiero siempre que esté la familia también en el momento de conocerlos, porque me interesa todo esto, a ver cómo vivía, qué funciones tenía, qué le gusta hacer, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Y por lo general también no superviso, pero me gusta verlos también cuando trabajan con los kinesiólogos, con los terapistas ocupacionales, a ver qué actitud tienen frente a la rehabilitación. Hay un vínculo médico y por supuesto humano, ¿no? Por eso es la medicina, en definitiva. Por supuesto. Pero el proceso largo, el tiempo, te permite quizá una cercanía todavía mayor, ¿no? Con ese caso en particular. Sí, trabajar en rehabilitación tiene eso, que a lo mejor la internación aguda o el consultorio no te lo da, que es esto del día a día, de la continuidad, de conocer al paciente en su cotidianeidad y de intentar ayudarlo a que recupere eso, a que recupere su esencia. Sí, se generan vínculos mucho más fuertes. Bueno, contame eso, ¿qué pasa por el cuerpo de un profesional que ve que llegó un paciente en tal estado y lo ve con el alta logrando lo que había...? No, bueno, esa obviamente que es la mejor de las situaciones. Sí, ¿no? Uno, si bien intenta ser, no frío, pero sí a veces poner distancia de sus emociones, a veces es imposible, muchas veces tenés una contrarreferencia muy grande con los pacientes, o sea, o porque tengan tu misma edad, o porque te sientas identificado de alguna manera, o por su historia, y ver que pueden recuperar lo que parecía que era irrecuperable o que no les dejaba llevar adelante su vida,
A mí todavía me emociona, he llorado largo y tendido. Pero sí. Claro, sí, me imagino. ¿Y cómo te sacás de ese chip? Porque después salís de la clínica y tu vida continúa. ¿Cómo volvés al otro día? ¿Con las mismas ganas que...? No, cuando las cosas salen bien, volvés súper feliz, obviamente. Hay que estar preparado para todas las situaciones. Yo en lo personal trato de trabajarlo mucho, con mi terapeuta también, porque uno tiene que generar un espacio donde pueda procesar toda esa energía, esas emociones. Si bien uno mantiene un trato profesional, es imposible no tener un vínculo emocional o no involucrarse desde Sí, estás cara a cara con el sufrimiento. Estás cara a cara, te estás tratando de ayudar. Y eso es una mochila que se carga. Pero bueno, hay que aprender también a que es tu trabajo, a que haces lo mejor posible. Sí, y que hay un equipo donde uno puede descansar. Hay un equipo, por supuesto. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Lo charlamos entre nosotros. Muchas veces los casos a lo mejor que más nos movilizan se comparte y eso está bueno, contiene, tal cual. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Un placer.